Dios les bendiga a cada uno de los hermanos en este día. Le damos gracias al Señor por un día más donde vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Saludamos como siempre a los pastores, evangelistas, misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. Nos quedamos en el capítulo 17 y vamos a leer el texto principal. Queremos empezar rapidito hoy. Versículo 14, que dice de la siguiente forma: peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Que el Señor añada bendición a su palabra. Nos quedamos en el capítulo 17, traduciendo y resumiendo poco a poco este capítulo 17. Y vamos a entrar de lleno. Nos quedamos hablando sobre ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Ahora vamos a hablar la bestia que has visto era y no es. Vamos poco a poco. Cuando hablamos de esto, la bestia que has visto era y no es. La bestia solo podrá ejercer su autoridad por un breve espacio de tiempo. El hecho de que irá a la perdición muestra que el tiempo que se le permitiría a este poder impío reinar estaría limitado por Dios. No olvidemos que en Daniel capítulo 9, versículo 27 dice esto: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermano, acuérdese que hemos hablado ya anteriormente y hemos enseñado que cuando Daniel habla desde el versículo 24 al versículo 27, está hablando que fueron 70 semanas determinadas. Hemos explicado ya anteriormente que desde el principio que se firmó el decreto, el rey Ciro firmó el decreto para que el pueblo de Israel volviera a su tierra a construir el templo, hasta que lo terminaron, hasta que fue terminado el templo. Ahí pasaron 7 semanas. Estas 7 semanas, después que de ahí se terminó el templo, desde que se terminó hasta que Cristo murió, fueron 62 semanas. Quiere decir que está cumplida 69 semanas. Falta una semana. Esta semana que falta, desde que hablamos en el primer video, desde la apertura, desde el primer sello, ahí empieza a cumplirse esta semana que falta. ¿Por qué entonces este tiempo que nosotros hoy en día estamos viviendo no está contado? Ni se ha escrito nada de él. ¿El por qué? Porque desde que Cristo murió y resucitó, vino el tiempo de gracia. Este tiempo de gracia, tiempo no contado, tiempo de misericordia, tiempo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiempo de que Dios ha preparado para que el hombre se arrepienta. Es el tiempo que Dios ha preparado. Al comienzo de esta semana, Daniel habla que él viene a hacer pactos con muchos. Sabemos que esta semana que falta está dividida en dos. ¿Por qué está dividida en dos? Porque la Biblia nos enseña en el capítulo 24 de Mateo
que Dios acortó los tiempos por causa de los escogidos. ¿Qué escogidos son estos? Los 144,000 que fueron reservados para el tiempo de la gran tribulación. 12,000 de cada tribu. Estamos hablando de las tribus de Israel. Ya esto lo hemos explicado anteriormente. Ahora, estos primeros 3 años y medio son paz y seguridad, donde Pablo habla y afirma en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que dice que nosotros tenemos que, tanto así lo tenemos que verse sentarse. También en capítulo 24 de Mateo, Jesús hablando, dice que cuando se siente, vea sentarse aquel hombre inicuo, que el que esté en los montes huya y corra. Quiere decir, hermano, que la iglesia en este tiempo de paz y seguridad, donde el tiempo Dios lo permitió por causa de los escogidos de la gran tribulación, son 7 años el reinado. Mire cómo le estoy explicando, 7 años el reinado del anticristo. Y a los 3 años y medio él va a manifestarse. Tanto así que lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo, no es la iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros no somos mayor que el Señor. Y mismo Jesús explica que va a haber un momento de persecución, porque el juicio comenzará por la casa. Esto no tiene otra explicación. Que cuando hablamos en el capítulo 7 de Apocalipsis, habla de los que salieron de la gran tribulación. ¿Quiénes fueron? Todos aquellos que fueron lavados con la sangre del Cordero, de todas las naciones, un número sin contar. Estamos hablando de la iglesia del Señor. ¿En qué momento salen? De la gran tribulación. En el principio de los dolores. Cuando vamos a ser perseguidos. Hermano, el cuerpo de Cristo tiene que ser perseguido completo. Y esta bestia que estamos hablando, por eso entro en este término que estamos hablando, que has visto, era y no es. Estamos hablando de que era y no es porque no tiene un tiempo permanente, sino que es un tiempo ilimitado, 7 años de reinado, donde el anticristo va a ser vencido en la guerra de la gran Armagedón, que es lo que estamos estudiando. Ahora, estamos hablando ahora mismo de la Babilonia religiosa. Esta Babilonia religiosa, en cual es esta mujer la ramera, en cual viene un dragón escarlata, que hemos estado ya hablando de los versículos anteriores. Estamos hablando que esta bestia que has visto era y no es. Término de tiempo, 7 años. Dice más, las 7 cabezas son 7 montes. Roma y 7 reyes, 7 tipos de gobiernos. Estamos hablando que viene acompañada con naciones, la habíamos explicado ya anteriormente. Roma con 7 montes. Estos 7 montes son 7 reyes, 7 tipos de gobierno. 5 de ellos han caído, dice también. Son 5 emperadores o dictadores. ¿Por qué la Biblia dice que ya 5 de ellos han caído? Vamos a empezar a enumerar quiénes han caído. Augusto César, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. 5 de ellos han caído. Cuando hablamos de estos emperadores, fueron los más malos
incluyendo a Nerón, que fue el que botó la bola y estilló el bate, como decimos en Puerto Rico, donde estos hombres ejecutaron a muchos hijos de Dios. Y fueron hombres mártires los que murieron por causa de Cristo. Dice más, uno es, voy poco a poco, vaya siguiendo la lectura, uno es. ¿Por qué dice uno es? Que es el reino ocupaba el trono en ese momento, que es Roma. Por eso es que hablamos que eran 5 reyes, han caído, son 5 emperadores y dictadores que cayeron de Roma. ¿Por qué uno es? Porque estamos hablando de lo mismo, de Roma. No estamos hablando de otro, estamos hablando uno es, ese mismo, Roma. Y el otro aún no ha venido. Descrita en cómo la bestia, el anticristo, es el octavo y no es porque su reino no es duradero. Los judíos esperan un Mesías que reine perpetuamente, pero este que hará pacto con los judíos, su reino como engañador será de 7 años. Acuérdense que nosotros hemos explicado que los judíos siguen orando allí en el muro de las lamentaciones, el muro que queda al occidente donde estaba establecido el templo. Este muro, que no tiene que ver nada con el templo, sino que es el último muro que quedó en pie cuando fue caída Jerusalén, fue destrozada. Ahí ellos van a orar todo el tiempo. Y todo el tiempo están clamando por el Mesías. Día a día se sigue viendo más noticias de Israel. Y estos días se están haciendo, el enfoque está cogiendo directamente al reloj, Israel. Ellos están clamando por un Mesías. Y se supone que el Mesías que ellos están esperando sea un imperio permanente, perpetuo. Pero sabemos que el engañador, la serpiente antigua, ya está escrito. El Apocalipsis no tiene otra forma de explicarlo. Ya está puesto ahí. Van a ser engañados. Y este hombre, quien los va a engañar, el anticristo, en cual va a ser presencia y su rey, y solamente su reino va a durar 7 años. No es un reino permanente. Quiere decir que este Mesías, que el que ellos están esperando, es el que va a poner la paz en Israel y en el mundo, pero por 3 años y medio. Ya hemos visto los 5 emperadores que han caído. Y estamos hablando que uno es Roma. Pero el otro aún no ha venido. ¿De quién estamos hablando? Del anticristo. Ok, seguimos. Y los 10 cuernos que has visto. Seguimos hablando. Los 10 reyes. Su reinado será muy breve. Pues parece que esta gran unión de fuerza y reinos es algo grande y está llamado a ser duradero, pero en realidad no será nada. Acuérdense que hablamos que en el capítulo 16, cuando se habló en Apocalipsis, se abrió el sexto sello, el río Éufrates se secó y ya estaba preparado el camino para la entrada de los reyes. Pero en Apocalipsis 16, versículo 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca de los falsos profetas 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Quiere decir que de la boca del dragón,
de Satanás, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Estamos hablando Satanás, el anticristo y el falso profeta, Roma. Estos tres van a salir gente, tres ranas, demonios, a tratar de hacer señales, a engañar a las naciones para llevarlo a la guerra, a la final guerra de la gran Armagedón. Estos son los 10 cuernos. Gente, estamos hablando de 10 reyes. Seguimos. Estos aborrecerán a la ramera. Aquí hay un punto bien importante en este capítulo. La gran ramera apareció sentada sobre la bestia, como si la controlara. Pero finalmente, mire cómo le estamos hablando. Los 10 cuernos de la bestia se levantarán contra ella y la destruirán. El diablo se ha visto aprovechado de ella mientras le interesó, pero finalmente la abandonó. Quiere decir que esta bestia tiene 10 reyes. Esta Roma espiritual, siempre el enemigo, el engañador, el burlador, en cual él ha engañado a las naciones, engañó a Roma en sus idolatrías, la llevó a prostituirse como la gran ramera. Estos 10 cuernos, estos 10 reyes se pusieron en contra de ella y la abandonaron. El diablo no entiende que fidelidad, ni de fidelidad, ni siente amor verdadero hacia nadie. Se divide el reino de Satanás. Por eso es que hacemos esta fuerza. Y la Biblia dice en Marcos, capítulo 3, versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Esta situación, acuérdese que Satanás nunca puede hablar de unidad. Él habla de unidad, pero en engaño. Y este reino es un reino dividido porque está bajo engaño. Y ya la Babilonia espiritual, en cual los 10 reyes enfrentaron, la abandonaron, se dividen. Quiere decir que el reino no va a permanecer. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Todo preparado para poner fin al anticristo, al profeta, al falso profeta y atar por 1000 años a Satanás. Fin de la última semana y culminación de las 70 semanas determinadas, ya habladas en Daniel 24, 27. Quiere decir que cuando hablamos ya esto, ya está todo conducido a la culminación de la última semana, que estaba hablando que eran 70 semanas determinadas. Y ya Dios ha puesto capítulo escrito en Daniel y cerrando el capítulo en este evento de la gran Armagedón, donde la última semana culmina. Pero el capítulo 17 habla de la Babilonia religiosa. Y entramos y ya resumimos paulatinamente para que usted pueda entender que la Babilonia religiosa tenía que caer. Ya para la próxima semana vamos a estar hablando en el capítulo 18 de la Babilonia comercial. Así que seguimos con esto antes de entrar a la guerra de la gran Armagedón. Así que
comparte los videos con cada uno de sus familiares. Y sigamos hacia adelante, hermano. Sígalo compartiendo. Dele un like. Y también si nos quiere llamar, está ahí el número. Pero no obstante, vamos a orar para así culminar. Los esperamos la próxima semana, que vamos a empezar el capítulo 18. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te doy toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu palabra y lo que hemos hablado. Te pido que tú infundas, Dios mío, sabiduría a mis hermanos. Dale sabiduría, inteligencia, conocimiento, para que ellos puedan seguir comprendiendo tu palabra. Sana a los enfermos. Por tu llaga son sanados. Levanta al caído. Restáuralos, Dios mío. Toma control de todo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermano, le esperamos que le dije ahorita para la próxima semana. Que la paz de Dios cobije sus vidas y que la unción del Espíritu Santo los llene de día en día. Dios me los bendiga.